Así es que tenemos capítulo 15, mis amados hermanos, del Evangelio de Lucas. Y vamos a leer el versículo 11. Y hay hermanos, hay visitas que tal vez no han leído este pasaje o esta historia de la Biblia. Y esa es la razón por la que hoy voy a dar lectura a toda la historia de esta parábola. Lo tenemos, mis amados. Leamos entonces la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué palabra, hermanos, qué palabra. Oramos, hermanos, y le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios, Dios del cielo y de la tierra, bendito eres. Venimos una vez más en palabras de oración, dándote gracias por este momento, por cada varón, Señor, de esta congregación. Gracias por las visitas que están con nosotros en este día. Señor, te pedimos que les bendigas, les ayudes, les fortalezcas en todo, Señor, su misión que tienen en esta tierra como padres y como seres humanos, Señor, que somos. Te pedimos que tu gracia, que tu amor y tu poder cada día sobre nosotros. Bendice cada hogar aquí representado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, por favor.
Gracias. Hemos leído un pasaje muy interesante, muy conocido, pero yo quiero hacerle solamente una pregunta. Bueno, tal vez muchas, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos de aquí tienen solamente un hijo? Amén. ¿Cuántos de aquí, de los varones, tienen 2 hijos? Hay más varones con 2 hijos que con un hijo. ¿Cuántos varones aquí tienen 3 hijos? Amén, gracias. ¿Cuántos varones tienen aquí 4 hijos? Se echan un tirito los hermanos, los de 2 y los de 4. ¿Cuántos tienen 5 hijos? 6, 7. Miren, hay hermanos que tienen 6, 7 hijos. Regados, pero los tienen. Hay muchos hermanos que tienen 6, 7 hijos. Muy pocos, sí, muy pocos. Era más la mayoría de 3 a 4. Que la mayoría que, ¿verdad? Muchos tenemos, pero en nuestros tiempos no era tanto así. Nuestros tiempos eran de 6, 7, 8, 9. Ya el que llegaba a 10, le decían, le falta uno para el equipo de fútbol, le decían. Que eso era casi muy común en aquellos tiempos. ¿Cómo le hacían? No sé. Muy interesante. Algunos decían, porque no tenían tecnología, decían algunos, ¿verdad? Pero era muy común y muy raro que las mujeres se enfermaran muy comúnmente. Eso quiere decir que el tiempo no es lo mismo en esa parte. Ya es ver hoy a una mujer que tenga 10 hijos o una familia, que hagan 10, 11 de familia, ya no es muy común, eso es muy raro. Eso era antes, aunque no lo hay, sí lo hay. Pero el ser padre es un privilegio y una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que felicitamos a todos los padres en esta preciosa mañana. Y ahí les va una cauciosa. ¿Cuántos padres aquí tienen 0 hijos? No se puede. No entra. Algunos comenzaron a decir, ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién? No, es que si no tiene hijos no es padre. Es lógico, ¿verdad? Pero hacemos la pregunta solamente para poder llamar su atención de lo que queremos hablar hoy. Eso quiere decir de que cuando hablamos de padres o papás, de lo que puede ser hoy en la mayoría de las veces, que muchas de las veces no entendemos o cómo se puede tratar este pensamiento. Porque si para tener un hijo, para muchos de nosotros ha sido un poco difícil, se puede imaginar 2, 3, 4, 5 hijos. Es aún más la responsabilidad. Y cuando hablamos aquí de esta responsabilidad, en realidad a veces nos limitamos a esos que tienen, ¿verdad? O que pueden decir tener muchos hijos o menos hijos. El pensar que el tener menos es menos responsabilidad y pensar que el tener más es más responsabilidad, y en parte puede haber un sentido, pero no es exactamente lo que es en sí, sino el hecho de tener hijos o hijo conlleva una responsabilidad. Por eso es de que hay un dicho muy popular, y este dicho dicen de que el padre es el que cría y educa, no el que engendra. Y es una gran verdad, porque cuando hablamos de tener hijos, no es que en realidad tenga en sí, en el momento
porque tuvo hijos, sino que la responsabilidad, sino el padre es aquel que sabe criar y educar, es el que entiende, en este caso, la responsabilidad. Incluso voy a decir algo que con todo respeto, lo voy a decir. Hay padres que están ocupando una posición dentro del hogar que han criado y están criando hijos que no son de ellos, pero los crían y los han mantenido como si fueran de ellos. Eso es ser padre. Eso es ser padre. Ahora, aquí es una parte bien interesante, porque cuando hablamos de la crianza y de la educación, que es una grande responsabilidad en la vida del padre, entendamos que hay mucha verdad en esto, y es un hijo que muchas de las veces para otros no es, pero sí es una gran responsabilidad. Y ahora, si uno es una responsabilidad, imaginémonos dos o tres. Cuando hablamos aquí en esta parte, CNN dio una publicación hace algún tiempo atrás, y esta publicación que dio CNN con respecto a lo que es la economía, porque ese era su punto tema, la economía, el dinero, la inflación. Pero entre esa información que da CNN a la inflación, para poder tener un cuadro claro de lo que es una familia, enfocó en lo que es una responsabilidad de gastos hacia la vida de un hijo. CNN habló de la creciente inflación que ha carecido, dijeron ellos, que ha carecido casi todo. Y también dicen ellos que ha aumentado significantemente el costo de uno de los principales problemas presupuestarios, y esto es de la crianza de un hijo. Ellos dicen de que cuando sacaron esta información o esta estadística, que fue el año pasado, dicen que el promedio del gasto de un hijo o de una pareja que tuviera ingresos medios y aún pudiera tener hasta un primer hijo, y hablamos desde el nacimiento hasta 17, 18 años, dicen ellos que está aproximadamente en $310,605 para una persona de nacimiento hasta 18 años. Ese es el promedio aproximadamente que costaría mantener a un hijo. Ese es un promedio aproximadamente. Pero cuando se analiza un poquito más esta parte, las estadísticas hablan un poquito más desde el 2017, que entendamos de los cambios que han habido, y dicen ellos que el Departamento de Agricultura de aquí de los Estados Unidos, conocidas por sus siglas USDA, entonces de una manera la organización calculó que una pareja casada de ingresos medios, que entonces costaba aproximadamente mantener a un niño en los 32 a 33 mil por niño por año. Estamos hablando de una aproximación hasta los, ¿qué sería? 18 años, que eso sería lo que aquí costaría. Pero al pasar el tiempo, se han dado cuenta que no ha sido sencillamente ese mismo gasto. Por la inflación ha crecido, ha incrementado, y han habido grandes cambios, que se cree que en la actualidad, para poder mantener hoy a un niño recién nacido a los 18, está costando como entre los $410,000, hablando solamente de lo básico, hablando de lo que es vivienda y hablando de lo que es alimentación, sencillamente lo básico. Lo que es también el vestimento, lo que es el vestuario, que es lo básico.
Eso es un promedio, no contando la parte de lujo, ¿verdad? Y si esa es la parte media que ellos analizan, quiere decir que la sociedad, recuérdese que hay niveles más grandes, quiere decir que ellos gastan un poco más. Si ese promedio aumentaría, hablamos de ropa de marca, mejor comida, salidas, hablamos de buenos restaurantes, hablamos de vacaciones, hablamos de juegos, videos y electrónico, todas esas cosas que vienen a incluirse. Se cree que aproximadamente estamos hablando casi del $1,000,000 por hijo. Imagínense para los que tienen 5 hijos. Imagínense para los que están pensando tener más hijos. Bueno, les felicitamos. Dios bendiga a las familias que están proyectándose nuevos hijos, ¿verdad? Hoy no queremos meterle miedo, estamos dando la información solamente. Porque como dicen los hermanos de México, dicen que los niños traen la torta debajo de ¿qué, hermanos? Del brazo, dicen los hermanos de México, ¿verdad? Eso quiere decir de que no hay que preocuparnos, pues, sino que entendamos que Dios tiene el control y la bendición a la vida de cada uno de nosotros. Pero es importante entender que las estadísticas nos hablan de algo sorprendente, y es una gran realidad. El problema es de que nosotros, como no tenemos todo el dinero para invertir, aparte de la universidad, eso es algo muy aparte de la universidad, de lo que uno pueda invertir en la vida de un hijo. Para mucha gente, y aquí es donde yo quiero mencionar algo bien importante antes que se me olvide, porque yo tengo un problema que se me olvidan las cosas. El tener un hijo o el criar a un hijo no es cuestión de negocio, porque hay personas que piensan que al tener muchos hijos lo van a sacar de la pobreza. No piense eso, no pensemos eso, eso no es así. Eso era tal vez allá, hermano, cuando amarraban a los perros con salchichas, ¿verdad? Pero ya en la actualidad eso no trabaja, eso no ha sido así. Eso ha sido solamente un pensamiento que a alguien se le pudo haber ocurrido, pero muchas de las veces no pasa. Y gloria a Dios por los hijos que se acuerdan de los padres. Gloria a Dios por los hijos que cuidan de sus padres. Gloria a Dios por los hijos que no se olvidan de sus padres. Hoy estamos hablando del padre. Gloria a Dios por los hijos que siempre se acuerdan de su padre, aunque no lo tengan aquí, lo tengan en otro lado del mundo, lo tengan en otra ciudad, o que tal vez ya no esté con ustedes en la vida. Recordar de que Dios le permitió tener un padre. Si se lo va a dar al Señor, déselo con todo el corazón. Ahora, entendamos que dentro de lo que es la sociedad y la ley, que aquí estamos hablando de algo ya más muy común, muy humano, muy hablando socialmente, la sociedad y la ley han dado recursos porque han visto una deficiencia. Y han dado recursos para hacer liviana la carga del padre, porque se han dado cuenta que existen muchas necesidades, y a base de lo que es el estudio y los sondeos que se han hecho, se han dado cuenta que dentro de los hogares, de las viviendas, hay mucha necesidad de información, de educación, de corrección, de disciplina y de enfoques a una vida futura como personas de buen provecho. Y aquí hablamos de coaches, como se puede decir en inglés, ¿verdad, hermanos? Un buen director, de lo que hoy es una motivación que se da, y esto se da en las partes de escuela. También hay lugares donde hay personas que hacen esta clase de trabajos. Son personas que motivan, que enseñan a caminar en la vida profesionalmente, que es una buena herramienta para orientar proyectos, a definir metas, enfrentarse a cambios y de una manera potenciar habilidades cuando
la persona se siente, o el padre siente, o la madre siente que el hijo necesita una motivación, existen estas personas. También existen de lo que se conocen como tutores. También están los tutores. Los tutores son aquellas personas que se encargan de la tutela o dirigir a una persona, en especial la nombrada para poder encargarse de los bienes de un menor o de una persona con incapacidad mental y para representarlo en actos, sea de leyes o lo que es jurídicos. También están lo que son los guardianes. También están estas personas que son guardianes, que es diferente a los tutores. Los guardianes son esa autoridad legal para cuidar la propiedad e intereses en lo que es la otra persona, o típicamente hablamos de tres personas aquí, de tres clases. Y hablamos de señores que están incapacitados, personas adultas, y también el cuidar de menores, y tres, de personas adultas que tienen problemas de incapacidad mentales. Entonces, existen estas personas para poder ayudar, asesorar legalmente. Esto es que ha marcado a través de los estados del país, las leyes, para poder ayudar en las deficiencias que existen dentro de los hogares. También hay y existen consejeros para las familias, consejeros escolares, consejeros para los profesionalistas, etcétera. En general, el proceso a través del cual le ayuda a una persona o familia a tomar decisiones de una manera voluntarias e informarse al respecto del cuidado individual. Entonces, hablemos de que existe una ayuda porque se han dado cuenta que hay deficiencias dentro de los hogares. Entendamos que también existen lo que es la terapia o los terapeutas, que es aquella persona con habilidades especiales obtenidas a través de la formación y de la experiencia en una o más áreas que ofrecen también el apoyo. Pero también existen lo que es los psicólogos. Hay psicólogos también. El psicólogo trabaja para mejorar el bienestar del individuo, sea en esta parte hablamos de su salud mental y desarrollar sus capacidades o favorecer su adecuada convivencia, y aquí hablamos social. También existen los maestros. También están los maestros. Los maestros están para poder orientar, enseñar y poder ayudarles en sus necesidades de aprendizaje. Entonces, tenemos de parte de la sociedad y de parte del gobierno ayudas importantes que han venido a favorecer a la vida de los hogares, especialmente a la vida de los hijos. Por una razón, porque se han dado cuenta que dentro de los hogares, dentro de las viviendas, dentro de lo que es el núcleo familiar, hay una deficiencia. Y la deficiencia que se ha llegado a encontrar es que hace falta el consejo adecuado, la formación, la disciplina y la forma de poder desarrollar y explotar en la vida de los hijos lo que cada individuo tiene para poder dar, y hablando socialmente, a la sociedad. Entonces se han dado cuenta que el fallo está radicando en alguien, y en ese alguien es el padre. Bueno, es interesante pensar aquí. Es interesante pensar en esto, porque cuando hablamos de padre dentro de la Biblia, hablamos de paternidad. Y cuando hablamos de paternidad dentro de la Biblia, existe la paternidad de Dios y la paternidad del hombre. Esto nos indica de que nosotros, como iglesia y como hijos de Dios, tenemos un ejemplo, tenemos un modelo. Probablemente en la vida secular de los hogares, de nuestra familia, de donde nosotros venimos, tal vez no tuvimos
Tal vez, digo yo, no tuvimos. Yo me cuento, probablemente en el caso suyo no fue así. Pero aunque tal vez tuvimos a un padre, pero no tuvimos el modelo ejemplar. No tuvimos la persona que nos orientó, que se sentó con nosotros, nos educó, nos enseñó cuáles eran los principios, los modales de cómo tratar especialmente a la mujer, cómo respetar a la madre, cómo respetar al prójimo. Esas cosas probablemente, tal vez no muchos, ¿verdad? Lo tuvimos, o probablemente más lo hayamos tenido. Pero estas cosas de lo que son bien importantes en la vida, y si en algún momento de la vida nos los enseñaron, pero al pasar los años, por la condición de vida que nosotros hemos llevado, hermano, la parranda, el desorden y tantas cosas que la vida nos presentó y por la cual optamos en caminar, nos desviaron y nos rompieron, nos opacaron aquellos principios. Hoy, ya de adultos, de grandes personas, podemos decir con conocimiento de la vida, tal vez carecemos de muchas cosas que son bien importantes, pero no las consideramos como tal. Y a veces queremos de una manera actuar y hacer las cosas, no tal vez de la manera correcta, sino que usamos un modelo. Y el modelo a veces pueda estar distorsionado, pero el problema es que como fue el modelo que tuvimos, a ese mismo modelo es que nosotros a veces queremos hacer nuestra vida, nuestra conducta dentro del hogar, como esposo y como padre. Y a veces creemos que el modelo que estamos llevando y desarrollando es el correcto, pero a veces podemos estar demasiado equivocados. Demasiado equivocados porque cuando vemos el desorden que existe en los hijos, cuando vemos que el hijo se rebela, cuando vemos que el hijo agarra un camino equivocado, dicen, ¿qué pasó aquí? Sencillamente se recomienda que se mire para atrás y ver cómo fue el emprendimiento del principio en el desarrollo y la educación del hijo. Y definitivamente, como dicen, ¿verdad? Por ahí, hermanos, que eso es muy cierto. El patrón sigue, es una cadena. Todo lo que el hijo ve va a desarrollar en la vida. Así como usted y como yo, muchas de las veces desarrollamos nuestro hogar es porque tuvimos un patrón. Aunque tal vez haya sido distorsionado o haya sido correcto, pero traemos un patrón. Y a base de ese modelo tomamos cosas que nos gustaron y nos ayudaron y las implementamos dentro del camino de lo que es la vida como padre. Pero a veces esas cosas que para nosotros nos ayudaron no van a ser a veces lo correcto dentro de nuestro hogar. Esto es como cuando la señora se ¿cómo decimos? Se medica. No sé si dije correcta la palabra, no sé si me entendió. De que le duele algo y dice, ya sé lo que voy a tomar. Le dice la amiga, le dice la cuñada, le dice la hermana, le dice, porque todavía algunas se dicen comadres, ¿verdad? Le dice, fíjese que comadre, que me duele aquí la parte de atrás. Le dice, mire, el médico hace muchos años me recetó algo, dijo, y eso me ayudó a mí, pero ese fue un problema muy aparte. Y le dice, y eso tal vez le va a ayudar. Y como la señora pues anda bien necesitada porque le duele la cabeza, le duele aquí, dice, démelos, y se lo echan y no le trabajó. O que podamos decir, ¿verdad?, que le haya trabajado, pero eso no quiere decir que haya sido la medicina correcta para su necesidad. De la misma manera, a veces nosotros como padres, hermano, tomamos ejemplos para poder implementarlos dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares, y a veces no es la parte correcta. El padre muchas de las veces en su trabajo se ve frustrado, o tal vez alguien le hace la pregunta y le dice, te veo mal, ¿qué te pasa? Le dice, traigo problemas en la casa, esto y esto y esto. Y viene el amigo, viene el compadre que 2 días atrás tuvo un gran pleito en su casa, que ya estaba a punto de divorciarse, y le dice, haga esto le va a ayudar, le dice. Y muchas de las veces habemos padres de que por la necesidad en la que nos encontramos, actuamos y cedemos
Y muchas de las veces eso viene a ser como decimos, ¿verdad, hermanos? Vulgarmente, es como un tiro de gracia que damos dentro del hogar con nuestra familia, que en vez de levantarlo, edificarlo, lo echamos a perder, pues. Por el mal consejo que muchas de las veces nosotros recibimos de personas, especialmente que no tienen, hermano, claramente, definidamente lo que es la vida de un padre. Pero como a veces nuestras necesidades son muy grandes y queremos soluciones en el momento, queremos que ya nos arreglen la vida, cualquier consejo creemos que nos va a ayudar a salir adelante. Y muchas de las veces no siempre pasa positivamente. Pero hoy, viendo a través de la luz de la palabra, entendamos algo bien interesante. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 4, mire lo que la Biblia dice, hermanos, vaya conmigo. El versículo 15. Dice 1 Corintios 4:15: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Eso lo dijo el apóstol Pablo. 16, déjeme leer para entender un poquito. Dice: por tanto os ruego que me imitéis, dijo el apóstol Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Usamos dos palabras importantes aquí: padre e hijo. Entonces dice: el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas las partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no la palabra, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dijo el apóstol Pablo. Ahora, aquí el versículo 21 dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Yo le dijera: no, vente con espíritu y amor y mansedumbre, no vengas con vara. Así no te queremos aquí, le hubiera dicho el apóstol Pablo, ¿verdad que sí, hermanos? Pero es interesante lo que el apóstol Pablo habla aquí, porque el apóstol Pablo está hablando de que el ejemplo de los ayos sería de los problemas, de las dificultades y de todas estas situaciones que nos pueden acarrear como personas. Hablemos como padres. Entendamos que son demasiadas, muchas de las veces, los problemas que podemos estar pasando dentro de nuestro hogar. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo solucionar esto? El apóstol Pablo dice: si tuvieras 10,000 años, el apóstol Pablo diciendo, ¿tendrías 10 padres para que te solucionaran ese problema? El apóstol Pablo lo que quiere decir es de que en la vida cristiana nosotros debemos de reconocer, en este caso, a alguien sobre la vida de nosotros, y ese es a nuestro Padre Celestial. Entendamos aquí algo bien interesante, porque cuando hablamos de lo que el apóstol Pablo está recomendando, de que la ayuda que nosotros tenemos no es en sí de lo que el gobierno, y gloria a Dios por las ayudas sociales, gloria a Dios por todo el consejo que nos puedan dar, pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que tenemos la ayuda de Dios para poder avanzar y poder caminar en esta vida. Ahora, todo papá, entendamos aquí, eso es lo que puede hacer todo papá, de una manera como padre y también como hijo. Porque si hay algo que nosotros como hijos de Dios hemos aprendido de lo que es Dios como Padre nuestro, entonces ahí es donde nosotros entramos ahora
en la habilidad de lo que es enseñar de lo que hemos aprendido de nuestro Padre. Si el modelo físico de padres no fue correcto, pero hoy nosotros tenemos un modelo, hermano, ejemplar, glorioso, extraordinario, que supera todas las perspectivas del hombre, y es el modelo del Padre, hermano, que está ahí arriba en el cielo. Entonces, es importante entender esta parte. Y es que cuando hablamos aquí y mencionamos de lo que hace falta, o lo que la sociedad ha visto que hace falta dentro de las casas, dentro de los hogares, hermano, esto es alarmante. Esto es alarmante. Esto es alarmante de lo que dice, hermano, las encuestas de las deficiencias que existen dentro de los hogares. Hermano, podemos hoy decir los nombres que he mencionado. Probablemente con algunos de ellos nosotros como padres nos podemos identificar. Tal vez seamos buenos motivadores dentro de la casa, ¿verdad que sí? Buenos coaches. Podamos tal vez ser buenos tutores. Tal vez podamos ser buenos consejeros, buenos maestros. Tal vez seamos hasta psicólogos dentro de la casa, pero tal vez no llenamos todos los requisitos, sino tal vez uno, tal vez. Entonces, de una manera se ha visto la deficiencia, pero hoy algo que debemos de entender en la vida cristiana, dentro de lo que es el camino de Dios, es que nosotros, mis amados hermanos, Dios conociendo nuestra vida, que somos deficientes en muchas áreas, porque hoy quiero decirle una cosa a usted, hermano: si usted ha sido un padre perfecto, yo lo felicito a usted en este día. Si usted ha sido un padre ejemplar, yo lo felicito a usted en este día. Si hay un padre aquí que nadie tenga una queja de él, para que diga, para hacerle una urna y meterlo ahí, que nadie lo toque, pues. Que nadie lo toque, porque nos lo pueden echar a perder. ¿Verdad que sí, hermanos? Ay, Dios mío. ¿Cuántos de aquí se enojan, padres, cuando no les salen bien las cosas? O cuando no les hacen caso a los hijos. Porque hay padres que piensan que los hijos son para los que tienen negocios, para los que tienen posiciones altas en los trabajos, y tienen ayudantes, tienen gente, tienen personal, y ellos dan órdenes en el trabajo. Piensan que en la casa es lo mismo. Piensan que en la casa es lo mismo. Hermano, es que nosotros, hermano, tenemos bien distorsionada la mente, hermanos. Tenemos distorsionada la mente. Más si, hermano, con todo respeto, venimos de donde nos enseñaron a criar borregos, a criar patos, a criar gallinas. Mire, hermano, cuando mis hijos, aquí están, cuando ellos estaban pequeños, cuando yo los quería llamar, yo no los llamaba por su nombre. Yo los hacía y todos venían corriendo, hermano, los tres. Allá venían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta mi esposa llegaba ahí. Ella también llegaba chiflando, pues, ¿qué pasó? Al pasar el tiempo, me di cuenta que eso no era así. He aprendido que a los que se le chiflan son a los animales. Yo le chiflo a los perros y ellos brincan la cerca, brincan y vienen rápido. Les chiflo y ellos saben. Y cada perro que tenemos ahí atrás conoce cuando yo le chiflo a uno. Y le hablo por el nombre y le grito, hasta el grito conoce, hermano. Están ¿cómo podemos decir? Con miedo. Porque ya no es una forma de respeto, sino de miedo. Un día, hace muchos años, estaba yo hablando con un hermano de aquí de la iglesia, hace muchos años. Y cuando estábamos en la mesa, llegó su hijo mayor.
Y cuando llegó le dijo, ¿cómo fue que le dijo? What's up, bro? Le dijo así. Yo me quedé así, ¿va? Y a mí me dijo también, what's up, bro? Me dijo. Yo le dije, Dios te bendiga, hijo. El padre me dijo, es que, y él vio que yo no lo recibí, para mí no estuvo bien. Pero yo respeto porque yo no soy quien para ir a corregir sus hogares de alguien. Con todo respeto yo hablo esto. Pero él dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención y dijo, es que él es mi amigo, mi hijo, él es mi amigo. Y somos bien amigos. Dijo, y me lo he ganado como amigo. Dije, qué bueno. Entre mí dije, va, qué bueno que se lo ganó como amigo. Pero lo que no sabe es que perdió un padre. Se ganó un amigo, pero perdió un padre. Podemos ser amigos sin dejar de ser padres. Podemos jugar con ellos sin que nos falten al respeto. Que sepan que hay un padre. Podemos presentarnos tal vez como los más enojones que puedan haber, pero al final nosotros llegamos y los abrazamos y le decimos, te quiero porque tú eres mi hijo y yo doy todo por ti. Podemos ir a jugar pelota, podemos ir a jugar básquet, podemos ir a cualquier lado. A los hermanos que les gusta mucho ir a la pesca, usted puede salir a la pesca con su hijo, pero que no le falte el respeto porque usted es padre, pues. Usted es padre en la casa. Usted es el padre, usted es el que provee, usted es el que está al pendiente, usted es el que ora, el que lucha, el que se esfuerza para que ese hogar, esa familia salga adelante en la vida. Sería injusto que le perdieran el respeto a usted. Pero muchas de las veces nos pierden el respeto porque nosotros dejamos que nos pierdan el respeto. Entonces, hoy, padre, usted tiene que saber que usted tiene una posición dentro de ese hogar. Y dentro de ese hogar tenemos una posición, y esa posición se llama padre. Entonces, cuando hablamos nosotros de esta parte que es interesante, lo que es padre, y podemos entender y poder ver que la sociedad ha sido golpeada. La sociedad tiene un concepto bien diferente de lo que son los hogares, especialmente hoy en este tiempo que estamos viviendo, hermano, del mal concepto que tiene del hispano, del latino. Piensan, hermano, la gente anglosajona y todo el mundo que los latinos todos somos borrachos, todos somos, hermano, drogadictos, todos somos ladrones, todos somos la calaña, como ellos dicen. No, están equivocados. Nosotros debemos de enseñarle al mundo que como iglesia, como hijos de Dios, nosotros somos ejemplo. Nuestros hogares son bendecidos por Dios. Dentro de nuestra casa hay bendición de Dios porque hay un padre de familia que teme a Dios. Entonces tenemos que mencionar esto porque es importante que marquemos diferencia en esto. No podemos dejar que nos sigan marginando, no podemos dejar que nos sigan señalando como personas de lo peor. No, tenemos que demostrar de que nuestra familia está bendecida por Dios. Pero hablemos de cómo, porque esa es una parte importante, de cómo. Porque muchas de las veces existen raíces de amargura. ¿Por qué existen raíces de amargura muchas de las veces? Porque estos problemas que se ven muy comunes dentro de las casas cristianas. ¿Sabe por qué? A veces los hijos, muchas de las veces, agarran esas raíces de amargura, esos resentimientos, sencillamente porque nosotros como padres venimos arrastrando muchas de las veces esos problemas. En cierta ocasión, una hija públicamente le dijo al padre, en público le dijo: nunca te voy a perdonar por lo que me hiciste en la vida, le dijo. Porque cuando era niña abusaste de mí y arruinaste mi vida. Y estaba en lo correcto, estaba en su derecho.
Pero esa raíz que muchas de las veces nosotros la podemos haber arrastrado al cristianismo, porque aquí hay gente, yo le aseguro, que en la vida de niño, de joven, de adolescente, tuvieron un maltrato físico, emocional, psicológicamente de parte de sus padres, y todavía no perdonan a sus padres, no perdonan a esos viejos que ya no están aquí con nosotros. Y cuando van a agarrar a sus hijos, piensan lo que un día les hicieron a ellos en la vida. Y no se perdonan ni perdonan. Hay gente, hermano, padres, hay madres, hermano, que cuando van a castigar o a disciplinar a un hijo, se recuerdan cómo los disciplinaban a ellos, y ese mismo modelo usan, hermano, para disciplinar a sus hijos. No es así, hermanos. No es así. Entonces, hablamos del presente, hablemos de nosotros. Nuestros hijos muchas de las veces son mal educados. Porque a veces decimos, qué niño tan mal educado. Pues ¿quién lo educó? Pues no fue la escuela, no fue la maestra de escuela dominical que le está enseñando eso. Aquí nosotros somos neutrales, porque nosotros somos una iglesia donde enseñamos la palabra de Dios. No nos metemos a los principios básicos de lo que es el hogar, cómo debe de saludar, o qué es lo que debe de hacer cuando un adulto habla, o cuando un adulto está haciendo las cosas. Eso no. Que a veces sí los hablamos, pero no los ponemos como una doctrina. ¿Me explico? Eso se enseña en la casa. Eso se enseña en el hogar. Se toma el hijo, se toma la familia, nos sentamos, dialogamos y decimos: eso que usted hizo estuvo mal, eso es lo que usted dijo a la persona, eso estuvo mal, eso no tiene que decirlo, usted tiene que hablar de una manera diferente, porque usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Pero si el padre, hermano, es un desalmado para hablar, lógico que el hijo va a hablar así. Sí, va a seguir el mismo patrón, va a seguir las mismas mañas. Si el padre es tranza, si el padre es ladrón, si el padre es borracho, si el padre es esto, hermano, va a seguir algo, pues. Algo se le va a pegar en el camino. Dijo un padre, porque para muchos robar es profesión. Dijo un padre: le voy a enseñar a mi hijo la profesión que yo practico. Y le dijo: hijo, mañana, le dijo, va a ser tu primer día que vas a ir conmigo a trabajar, le dijo. Vamos a robar un banco, le dijo. Y el hijo le dijo: está bien, le dijo, vamos. Pequeñito. Le dijo: hijo, le dijo, mira, estas son las tácticas y esta es la forma. Cuando llegamos a este lugar, lo primero que hacemos es esto, lo primero que hacemos es esto. Cuando ya estamos muy cerca, para efectuar una de las cosas que hacemos es mirar para allá, mirar para allá, mirar para allá y ver para atrás, para poder entonces entrar y accionar, le dice el padre. El niño curiosamente le dijo: papá, le dijo, pero se te olvidó, le dijo, algo más importante. Le dijo: ¿y qué? Le dijo: ver para arriba, le dijo. Porque muchas de las veces nosotros como padres tenemos el grande problema de que podemos ser buenos carpinteros y enseñarle esa profesión a nuestros hijos. Podemos ser buenos zapateros y enseñarle esa profesión a nuestros hijos. Podemos ser buenos banqueros, podemos ser buenos doctores, podemos ser buenos ingenieros, podemos ser buenos abogados y guiarlos por ese camino, y el día de mañana probablemente puedan ser personas bien importantes. Pero muchas de las veces se nos olvida algo y lo más importante en la vida, y es enseñarles de Dios en la vida. Entonces, cuando se deja lo más importante en la vida, es donde llegamos a fracasar y a tener los grandes problemas como padres en la vida. Porque el ser ingeniero, el ser abogado, el ser juez, el ser policía, el ser bombero, el ser plomero, el que tapa los agujeros, eso no le va a garantizar ser un buen hijo. La manera de poder ser un buen hijo
es poder tener un buen ejemplo de un padre. El padre debe de tener y reflejar un buen ejemplo. ¿Y dónde nosotros podemos tener el buen ejemplo? En la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: así como yo he enviado a mi hijo amado, a Timoteo, él les va a enseñar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, oiga, hermano, es importante que nosotros entendamos que como hijos de Dios, nosotros lo que hemos aprendido de nuestro Padre Celestial, de lo que hemos aprendido de Cristo, entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerlo por obra. Ahora, no quiero ser ya extenso, déjeme terminar. Ya parece que me tomé mucho tiempo. Déjeme terminar, déjeme culminar con esto. Vámonos a la parábola, porque no me he metido a la parábola. Cuando hablamos de la paternidad de Dios, bíblicamente, Dios es un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre de compasión, pero también tiene un tiempo de ira. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando vemos el ejemplo de Dios en la Biblia, que hoy lo que nosotros podemos relacionarlo con esta parábola espiritualmente, pero identifiquémonos hoy como personas en esta parábola. Porque si hay algo que el Señor enseñó, fueron cosas que conocían ellos, que habían vivido, para que ellos pudieran tener claramente la enseñanza. Entonces el Señor viene en esta parábola, y usted y yo ya conocemos la historia porque hoy la leímos. Y la Biblia nos enseña que un hombre, un padre de familia, tenía 2 hijos, un mayor y un menor. Lógico, ¿verdad? El menor, dice la Biblia, que le pidió su herencia. Pero también dice la Biblia que a los 2 les dio la herencia. Y la Biblia dice que cuando le repartió los bienes a los 2, el menor juntó todo lo que tenía, y dice la Biblia, y se fue lejos de su casa. El problema es que él nunca pensó que lo que llevaba se le iba a terminar, que ese es un gran error. Porque todo en la vida, así como empieza, así termina. Si no es una persona que sabe invertir bien lo que tiene. La Biblia habla de un buen economista. La Biblia apoya, hermanos, que debemos de ser personas que podamos invertir bien lo que Dios nos da a nuestras manos. Una persona que no es y no sabe invertir bien lo que Dios le da en las manos, hermanos, la Biblia lo caracteriza como necio. ¿Ok? Entonces aquí vemos que hay un joven que la Biblia dice que va y malgastó todo a otra provincia, lejos de la provincia donde vivía. Lo malgastó. ¿Cómo, hermanos? Usted leyó conmigo. ¿Cómo dijo el hijo mayor en qué lo gastó? Dígalo fuerte. En rameras. Lo malgastó en vicio. En tantas cosas lo malgastó. El problema fue que él nunca pensó que iba a caer en desgracia. Y la Biblia dice que cayó en desgracia. Se le terminó el dinero y no sabía más que hacer que solamente algo que nunca tal vez había hecho, y era pedir limosna. Pero lo tuvo que hacer. Tuvo que aprender a hacerlo. Tuvo que llegar a pedir de comer. Lo que nunca le había pedido a la gente de afuera, lo tuvo que hacer. El hombre que no sabe darle la oportunidad a Dios es como este joven, este hombre, un pordiosero que no tiene, hermano, nada en la vida, cuando en algún momento de la vida lo tuvo todo. Lo tuvo todo. Tuvo casa, tuvo comida, tuvo un buen cuarto, tuvo buen vestuario, lo tuvo todo. Pero en algún momento de la vida lo perdió todo. Eso puede pasarle a la gente.
Pero ¿qué dice la Biblia? Rápidamente desarrollando la historia. La Biblia dice que él volvió en sí, porque en el lugar y en la posición que él se encontraba no era el lugar para él, ni era el lugar correcto. Entonces él reacciona, vuelve en sí, recapacita y dice: wow, si en la casa de mi padre, dice, si los jornaleros tienen donde dormir, tienen buena comida, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Un jornalero, como se conoce en la palabra, es una persona que trabajaba de tiempos. No era una persona que vivía ahí, sino que llegaba a hacer ciertos trabajos en ciertos tiempos. Ese es un jornalero, así se conoce. Si aquellos que llegaban de tiempo en tiempo, que no eran de la casa, están viviendo mejor que yo, ¿qué estoy haciendo aquí? El joven entonces se levanta, toma la decisión y dice: iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pienso que lo fue repitiendo todo el camino para que no se le olvidara cuando se encontrara con su padre, porque él sabía que su padre iba a estar enojado. Tenía sentido, tenía razón encontrar al padre enojado. ¿Usted qué piensa? No hay muchos convencidos. Bueno, déjeme entonces entrar en la historia. La historia dice de que el padre miraba siempre por la ventana el camino por donde él se había ido. Y cuando él vio, porque aquí está la fascinante la historia, porque cuando él vio que venía por el camino, eso quiere decir de que él estaba al pendiente del camino por donde se había ido. Y lo ve. Y la Biblia dice que corre a su cuello, lo abraza y se pone contento. Se pone alegre. Se pone feliz. No le dio ni tiempo de decirle lo que iba diciendo: Padre, pecado contra el cielo, contra el Dios. Lo abrazó, lo besó, porque era su hijo. Wow. Entonces la Biblia nos narra la historia rápidamente de que entonces lo mete y le dice a sus siervos: preparen fiesta, maten al becerro más gordo, tráiganle el vestido, tráiganle calzado, báñenlo, rasúrenle, córtenle el pelo, pónganle un anillo. Y dijo: hermano, wow. Se olvidó de lo que había hecho, se olvidó de la ofensa, se olvidó de lo que el hijo había hecho. No le puso caso, pues. El hijo se sintió orgulloso. El hijo, tal vez con un poco de desconfianza: me va a cambiar, me va a correr. Pero la Biblia dice de que el padre lo atendió bien. Porque hay algo que la Biblia ahí nos dice: porque él amaba a su hijo. Detrás de la historia nos enseña el amor de él hacia su hijo. Pero veámoslo de este punto de vista ahora. Si el padre no le hubiera dado la herencia, ¿usted cree que el hijo se hubiera ido a vivir la vida que vivió así tan desordenada? ¿O será que si el hijo hubiese sido sabio, no se hubiera ido a otra provincia a malgastarla? Usted dirá: bueno, se le hubiera malgastado ahí. No, hubiese sido sabio y hubiera invertido bien su dinero para un futuro lejano. Entonces la pregunta aquí es: ¿en dónde estuvo el error? ¿Estuvo en el padre, que fue muy flexible, o estuvo en el hijo, que fue descuidado en su vida? ¿Dónde cree que estuvo el error aquí? Usted que es estudioso de la Biblia, usted que es teólogo, ¿dónde están los maestros? ¿Dónde están los maestros de la Biblia? Ah, no hay maestros hoy, pues no vinieron. ¿En dónde está el error? En la flexibilidad del padre, que fue demasiado flexible, porque definitivamente por la ley hoy no era forma de darle todo su herencia, porque para darle herencia tenía que haber estado muerto. Legalmente tenía que estar muerto. Pero había una forma de que se podía, en esta ley antigua, darle los bienes, repartir los bienes sin estar muerto el viejo, pues. Pero él le plació dárselo. ¿Cómo podemos entender esta parábola? ¿Será que se lo dio para que aprendiera una lección?
¿O será que se lo dio para poder explotar en él lo que en él había, para ver si era un buen inversionista, un buen agricultor, un buen trabajador, una persona que pudiera echar a andar un negocio? ¿Usted qué cree? ¿Usted le daría $100,000 a su hijo cuando su hijo sencillamente piensa en juegos, en ropa, en carros, en viajes? ¿Usted le daría $100,000 esperando que él lo multiplique? A la vuelta vendría con un Ferrari. Mira, papi, lo que me compré, un Ferrari. Si yo te lo di para que invirtieras en un negocio, no para que te comprara un Ferrari. Llegar a la muchacha, mira, papi, mira, fui al salón de belleza y mira todo lo que me hicieron. ¿Y cuánto gastaste? $50,000. Si saliste, así como saliste, así entraste igual. Entonces, cuestionémonos y preguntémonos, ¿dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo, como dijo el gran Cantinflas, el detalle? Porque muchas de las veces nosotros podemos ser muy flexibles con nuestros hijos y que al final del camino esa misma puerta que abrimos va a ser nuestra soga en el futuro. Y si somos demasiados estrictos, probablemente se rebelarán contra nosotros y nos harán la vida difícil. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué amargado! ¡Ay, qué viejo de la vieja guardia! Como él ya vivió su juventud, ahora no quieren echar a perder la nuestra. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos trabajar con nuestros hijos en nuestra casa y con nuestra esposa? Porque recuérdense que en el tren, en el vagón que vamos, también va nuestra esposa, pues. Entendamos esta parte, porque es importante entender de que nosotros no podemos usar el mismo patrón que usa el inconverso, el que no tiene a Dios, aquellos que maldicen, aquellos que tienen vicio, aquellos que no tienen claro a Dios en su vida. Nosotros no podemos tener ese mismo patrón. ¿Por qué no podemos tener ese mismo patrón? Porque nosotros ya, nuestra vida ha cambiado y nuestro Padre se llama Dios en nosotros. Ahora, si usted es muy flexible, usted tiene que entender que hay consecuencias. Si es muy duro, tenga que entender que hay consecuencias. Usted dirá, pastor, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tenemos que tener una balanza nosotros, hermano. Una balanza. No podemos ni ser muy duros, ni tampoco demasiados amorosos, pues. Sí. Porque a veces le van a perder el respeto a usted si es demasiado dulce. Y si es demasiado agrio, se le van a ir temprano de la casa. Así que si usted quiere mantener a sus hijos con usted y disfrutarlos, entonces dejemos que el Espíritu de Dios balancee nuestras vidas y seamos sabios. Porque el único que nos puede ayudar se llama Cristo a la vida de nosotros. El ejemplo más grande que podemos tener es de nuestro Padre Celestial, como se dirigió con su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Jesús dijo, el Padre y yo, una misma cosa somos. La confianza es bien importante. La relación es bien importante. El diálogo es bien importante. El ver la necesidad es bien importante. Hay momentos donde el hijo necesita su, vamos a decir, su privacidad, aunque hoy en día exigen demasiado. Hasta las puertas del cuarto dicen, no entre, cerrado, hoy no se atiende. Hay algunos que dicen, papi, mami, cómprame una chapa con llave y me la dan a mí. No, en el caso mío no es así.
¿Es buena la privacidad para ellos? Sí, es buena la privacidad. Pero también es bueno que nosotros sepamos lo que están haciendo. ¿A qué horas entran? ¿A qué horas salen? ¿Dónde andan? ¿Con quién están? No es solamente de saber lo que comen, lo que les gusta de comer. Si usted quiere tener hijos sanos, usted tiene que saber lo que ellos están haciendo, lo que ellos desean. Yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque todavía puedo sentarme con mis hijos a la mesa y como con ellos cuando estamos juntos. Si no están ellos en la escuela haciendo otras actividades, aquí en la iglesia podemos comer juntos. Y aunque muchas de las veces nos cuesta porque ya están grandes, ya estamos prácticamente, ya dialogamos, ya hablamos, ya nos enojamos y todas las cosas, pero todavía no nos alcanzamos a tirar las cosas, así que todavía estamos bien. Pero hay un diálogo y esa es la parte importante. Hoy usted tiene a sus niños pequeños, mañana le van a crecer. Usted tuvo un día a sus hijos pequeños que se le subieron y corrían con usted. Hoy están grandes y le dicen a usted, papi, mami, le dicen, eso ya no nos gusta lo que ustedes hacen, nosotros nos gustan otras cosas. Está bien, no hay problema, háganlo, pero háganlo con el temor de Dios. Ese es el principio, enseñarles el temor a Dios. Porque si les enseñamos el temor a Dios, ellos respetan a Dios, hemos ganado hijos, hemos ganado un hogar, entonces seremos ejemplares. No somos perfectos, pero podemos ser ejemplares para que puedan servir a Dios. Si hemos ganado nuestros hijos para Dios, hemos ganado nuestra función aquí en la tierra, hermanos. Mire, hermano, si usted ve a sus hijos, que ellos han entendido el Evangelio y que están creciendo en el Evangelio y que llegarán un momento hasta casarse dentro de la iglesia y tener hijos, cuando usted ve a sus hijos ya hechos y derechos, hermano, usted dígale, Señor, yo ya estoy listo para partir de esta vida. El hermano José dijo, no, yo quiero ver mis nietos. Pero si hay algo que nos puede traer satisfacción a nosotros, ver a nuestros hijos servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes, su dicha es ver a sus hijos servir a Dios? Ver hijos hechos, formados en el temor a Dios, siervos y siervas del Señor, hogares estables con temor a Dios. Ver a sus nietos que vengan ejemplares y que puedan decir, wow, lo que yo sembré un día en la vida de mi hija, en la vida de mi hijo, yo lo puedo ver realizado en la vida de mis nietos, de mis bisnietos. Gloria a Dios por eso. Eso quiere decir que nuestro trabajo, hermano, ha valido la pena. Nuestro trabajo que hemos estado haciendo, lo hemos estado haciendo bien. Si usted está enseñando en su casa la verdad, el temor a Dios, yo lo felicito a usted. Pero si usted está perdiendo su tiempo en su casa y solamente le enseña deportes, a gritar y a tantas cosas de lo que el cine da, de lo que Hollywood da, usted está perdiendo su tiempo con sus hijos, hermano. Disculpe que se lo diga. Disculpe que se lo diga. Si usted está enseñando la verdad en su casa y es Dios y mostrando a Dios como el padre de familia ejemplar, yo lo felicito hoy a usted. Usted está haciendo buen trabajo en su casa. Si hay algo que debemos hoy de callarle al mundo y la sociedad, es que nosotros no somos como la sociedad y el mundo. Nosotros somos hijos de Dios, somos la iglesia de Cristo, somos un cuerpo lavado con la sangre preciosa de Cristo, que nosotros caminamos bajo el temor y la dirección de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Pongámonos sobre nuestros pies.